Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Y reanudamos las sesiones de ponencias y debates. O sea, el ponente es José Ramón Recuero y bueno, yo pretender presentar aquí a José Ramón Recuero pues es sencillamente ridículo. No, no lo voy a presentar. No lo voy a presentar, pero simplemente deciros que como los más veteranos conocéis, José Ramón Recuero no es que sea miembro del aula, es que es fundador del aula, está desde siempre, y eso pues es el mérito, con perdón, José Ramón, el mérito más importante. Aparte de eso, yo debo decir que he convivido con él y con Juan Carlos unos cuantos años en la abogacía del Estado del Tribunal Supremo, y José Ramón, puedo deciros si es verdad, no es porque esté presentando lo que es un abogado del Estado extraordinario, o sea, de una competencia técnica fabulosa. Obviamente no está aquí porque sea un abogado extraordinario, pero ya estando en el Tribunal Supremo, no sé cuándo empezó, pero ya estando en el Tribunal Supremo, a José Ramón pues le entró la vocación de filósofo y se ha dedicado a la filosofía. Y se ha dedicado a la filosofía pues lo mismo que al derecho, ¿no? Se ha dedicado de una manera extraordinaria. Yo ya leí alguno de sus primeros libros, era Irene o La razón engañosa, y luego pues empezó a escribir, bueno, muchísimos libros muy importantes. Solamente os diré un dato, o sea, un dato que es el siguiente. Em, Hay un periodo de mi vida, cuando yo entré en los 60, eh, se me ocurrió empezar a leer libros sobre a favor y en contra de la existencia de Dios, todos los libros últimos que se iban escribiendo. Bueno, una manía, casi un deporte intelectual. Bien, y he leído muchos libros de esa materia. Y cuando tengo algún amigo que me pregunta por algo sobre el tema y me dice, oye, algo favorable a la existencia de Dios, tal, yo le digo, pues la verdad es que los muchos que he leído, eh, pues no me han convencido, no me parecen muy buenos. Pero hay uno que sí, hay uno que sí. Y es uno que escribió José Ramón, que se llamaba La cuestión de Dios. Y digo, ese libro merece la pena leerse, es un libro francamente interesante, porque los libros normales sobre esa materia después de Tomás de Aquino y de Anselmo de Canterbury, pues son libros casi, digamos, apostólicos, ¿no? Y bueno, y tienen poco rigor. El libro de José Ramón, en cambio, es un libro con rigor y que merece la pena leerse. Bueno, y dicho ello, eh, eh, Muchas gracias, José Manuel, Pablo. Mis primeras palabras en recuerdo de Ricardo, eh, porque acabamos de tener una misa y es miembro del aula, también fundador y muy querido, y toda su familia también. Voy a empezar leyendo una cita, así se me oye mejor, ¿no? Una cita muy larga, o sea que nadie se... Es una página completa de otro abogado que fue magistrado en Versalles y le enviaron a Estados Unidos a estudiar el sistema penitenciario. Estudió el sistema penitenciario y sacó mucho más partido. Escribió un libro que se llama La democracia en América. Como ya vosotros sabéis, pues me refiero a Tocqueville. Tiene un capítulo en la parte segunda que se titula ¿Qué tipo de despotismo amenaza las naciones democráticas? Hago un paréntesis. El título de esta conferencia no lo puse yo, lo puso nuestro presidente querido José Manuel y me gustó. Luego abundaré en él. Bien, la cita es la siguiente. No os perdáis nada porque es largo, pero es muy ilustrativo y va a ir saliendo. Dice Tocqueville:
El despotismo me parece el mayor peligro que amenaza a los tiempos democráticos. Por encima de todo se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga en exclusiva de que sean felices y de velar por su suerte. Es absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. Se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril, pero por el contrario, lo único que persigue es fijarlos irrevocablemente en la infancia. Este poder quiere que los ciudadanos gocen con tal de que no piensen sino en gozar. Se esfuerza con gusto en hacerlos felices, pero en esa tarea quiere ser el único agente y juez exclusivo. Provee medios a su seguridad, atiende y resuelve sus necesidades, pone al alcance sus placeres, conduce sus asuntos principales, dirige su industria, regula sus convenios, divide sus herencias. ¿No podría librarles por entero de la molestia de pensar, del derecho a pensar y del trabajo de vivir? De este modo, cada día se hace menos sutil y más raro el uso del libre albedrío. El poder circunscribe así la acción de la voluntad a un espacio cada vez menor y arrebata poco a poco a cada ciudadano su propio uso. La igualdad ha preparado a los hombres para todas estas cosas, para sufrirlas y con frecuencia hasta para mirarlas como un beneficio. Después de tomar uno tras otro a cada individuo en sus poderosas manos y de moldearlo a su gusto, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera. Cubre su superficie con una malla de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes, entre las que ni los espíritus más originales ni las almas más vigorosas son capaces de abrirse paso para emerger de la masa. No destruye las voluntades, las ablanda, las doblega, las dirige. Rara vez obliga a obrar, se opone constantemente a que se obre. No mata, impide nacer. No tiraniza, mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y reduce al cabo toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos cuyo pastor es el gobierno. Así, los vicios de los gobernantes y la imbecilidad de los gobernados no tardan en provocar la ruina de la Constitución, y el pueblo, cansado de sus representantes y de sí mismo, no tarda en tenderse mansamente a los pies de un único amo. Tarde o temprano se llega al poder ilimitado de uno solo. En mi opinión, desgraciadamente, estas predicciones de Tocqueville se están haciendo realidad en España. La libertad es un derecho natural de todo hombre y es el primer valor de nuestro ordenamiento, según el artículo 1 de la Constitución. Pero, como dice Tocqueville, un poder inmenso y tutelar se encarga de que todos seamos felices y nos moldea a su gusto. Y su gusto ahora es materialista, antropoteísta y relativista. Y para conseguirlo interviene todo lo nuestro, vidas, libertades y bienes, lo que llamo el SUM, legisla sobre las mayores puerilidades y, si es necesario, retuerce lo que es la realidad e incluso el lenguaje. Hay muchos ejemplos, la lista sería bastante más larga que la de Leporello. Yo solo voy a destacar algunos. Yo creo que son conocidos, la mayoría, pero bueno, a destacarlo. Comienzo por lo más importante, que es la vida y la muerte. El soberano impide nacer, dice Tocqueville, y esto en España el Estado lo hace o ampara al menos unas 100.000 veces con el aborto provocado, que es la primera causa de muerte, de mortalidad en nuestro país. A pesar de que el cigoto tiene identidad humana propia con su ADN, sus 46 cromosomas, es la célula nuestra más sabia, la primera, por eso luego se va dividiendo, se va con la mitosis y se van haciendo más tontas y se hacen los órganos. A pesar de que, según el Código Penal, es un delito causar lesiones al feto, matarlo es un derecho fundamental. Pero también, dice Tocqueville, libra del trabajo de vivir el soberano al ya nacido, y eso lo hace en España el Estado con la eutanasia regulada por la ley de 2021 de 24 de marzo, en la cual, bueno, lo que quiero decir es que las leyes ahora, si cogemos las exposiciones de motivos, son para, bueno, para hacer no un libro, sino una antología. Pero en esta ley, aparte de la exposición en todo el articulado,
el retorcimiento que decía el lenguaje llega a su culminación. Hay muchos, de derecho fundamental, que son solo el del 14, título primero, sección primera de la Constitución, pero hay uno palmario. En la eutanasia, normalmente el médico mata al paciente. Bueno, normalmente digo porque también cabe auxilio al suicidio asistido, pero lo más habitual, el médico mata al paciente inyectándole una sustancia. Hay unas normas eutanáticas, lo hemos copiado de Holanda, que ya llevan muchos años con esto, yo eso me lo conozco bien de Holanda. Y lo mata, lo mata, es un homicidio. Pues bien, la disposición adicional primera de esta ley del año 21 dice que la muerte en estos casos, comillas, tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos, lo cual es rotundamente falso. El Estado manipula también lo más íntimo de nosotros, que es el sexo y su utilización. Y, como dice Tocqueville, el poder quiere que los ciudadanos gocen y que no piensen sino en gozar y atender sus necesidades. Pues bien, la Ley Orgánica de 28 de febrero de 2023, la que modificó la del aborto, garantiza gratis anticonceptivos de última generación y productos de gestión menstrual sostenibles, ecológicos y reutilizables, gratis, quiere decir pagados por todos nosotros. Esto en ley orgánica. Esta parte no es orgánica, pero la ley es orgánica, en ley orgánica. Pero el gusto del soberano ahora es que no hay un sexo definido. Eso se desprende de la ley de 28 de febrero del 23 de igualdad de las personas trans y derechos LGTBI, porque permite, como saben, el cambio de sexo simplemente yendo al registro civil, pidiéndolo sin necesidad de informes y sea cual sea la apariencia. De momento, lo que tenemos, según el que nos conduce, es género. La verdad es que yo, cuando he ido las últimas veces a mi centro sanitario, me han hecho una ficha, nombre, DNI y tal, y pone género, desconocido. Lo cual, la verdad, que, bueno, casi prefiero que pongan desconocido porque es patético, ¿no? Pero no todo el género tiene el mismo valor, porque esa ley protege los derechos de gays, trans, bisexuales, intersexuales y lesbianas más que de heterosexuales de varias formas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, invirtiendo la carga de la prueba por meros indicios, artículo 66. El poder conduce nuestros asuntos principales, dice Tocqueville en lo que he leído. ¿Qué más esencial que la familia? Que ya tengo aquí gran parte de la familia, estoy muy orgulloso de ella, y la educación de nuestros hijos, o sea, mis nietos. También sobre ellos ejerce el poder tutelar con muchas leyes. Bueno, la ley orgánica del solo sí es sí del 22, de 6 de septiembre, dice que en el sistema educativo español incluirá, quieran o no los padres, comillas, la pedagogía feminista sobre educación sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual, lo que se reitera por la citada de febrero del 23, que dice que será la doctrina oficial LGTBI la que se impondrá. Todo esto a mí siempre cuando lo recuerdo me trae a la memoria algo que dijo una persona que fue ministro de Instrucción Pública en Francia en 1882, se llamaba Julio Ferri, y entonces él llegó a referirse como su ministerio como el Ministerio de las Almas. Igualmente se apropia el Estado de la cultura y la historia. De la cultura tenemos aquí un ejemplo. Albert Boadella escribió este libro que, si ven los que puedan verlo, la cara que está mirando, que está fusilando al que está mirando, el libro se titula Joven, no me cabré, contra el infantilismo progresista de la sociedad actual. Y además de otras cosas sustanciosas sobre la cultura, aquí dice que hoy no hay censura oficial, pero hay una censura peor que la que había en la dictadura. ¿Quién te lo explica? Se lo explica a un joven con el que mantiene un diálogo. Porque la censura se hace a través de subvenciones, a través del linchamiento de masas tuiteras, a través de directamente sin más, como hizo el ministro con Plácido Domingo. Y que hay censura lo reconoció el propio ministro de Cultura, señor Urtasun, en su toma de posesión ahora en noviembre del 23, porque dijo que la va a suprimir.
luego hay. Aunque contradictoriamente después dice que va a censurar el arte colonial sin ser consciente de que España no ha tenido colonias sino virreinatos. Respecto a la historia, se nos arrebata el uso libre de la memoria. La Ley de Memoria Democrática del 22 borra del mapa 40 años de historia de España, porque el artículo primero declara literalmente ilegal el régimen de Franco hasta la entrada en vigor de la Constitución del 78, entrada que tuvo lugar en diciembre del 78, el 28, con un insértese que debió firmar mi querido José Manuel Otero, porque era ministro de la Presidencia. No obstante, lo firmó el presidente Adolfo Suárez, porque tú tuviste esa deferencia, viene en la Constitución. Al final, en los textos oficiales, está establecido así. Bueno, pero si aplicamos la técnica jurídica del árbol envenenado, al declarar ilegal hasta la entrada en vigor, pues es ilegal digamos, el reconocimiento de los partidos políticos, cosa que sé que es porque yo estaba en el Ministerio del Interior de abogado del Estado cuando se reconocieron los partidos. Pues hice algo ilegal. Y es ilegal muchas otras cosas, la ley de la reforma política, etcétera, etcétera. En fin, eso es lo que hay. Dice Tocqueville que el poder arrebata a los ciudadanos la molestia de pensar y el uso de su libre albedrío. Lo hemos leído. Para conseguirlo utiliza un sutil arte, que es el de la mentira política, de la que son maestros Maquiavelo, Platón y Sweet. Y tenemos un ejemplo que lo tengo aquí. El reciente acuerdo entre PSOE y Juntos por Cataluña, este acuerdo, permuta amnistía por graves delitos por votos para investir al presidente del gobierno. Se nos está diciendo, eso es el interés general de España. Mentira podrida. Eso no es el bien común, es el interés particular de unos partidos y sus dirigentes. Igual que era el interés particular la compra de votos en Melilla, que está ahora investigando la justicia, que se hizo en las municipales de 28 de mayo del 23. Bueno, no quiero alargar estos ejemplos y muchos más. Yo creo que muestran algo que dijo Tocqueville en estas palabras que leí. La nación se ha convertido en un rebaño de animales tímidos e industriosos cuyo pastor es el gobierno. Pero el rebaño es que es antropoteísta, relativista, no quiere oír hablar de la ley moral e ignora a Dios. Entonces, creo que el sentimiento que tenemos muchos que creemos en Dios, en la naturaleza humana y en la decencia, es que Rousseau tenía razón, y que a mí me cuesta mucho decir que Rousseau tenía razón, porque creo que no tiene razón prácticamente en nada, pero en esto sí, cuando dijo, el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Otro gran defensor de la libertad, John Stuart Mill, tiene un libro en Liberty, que por cierto, recordaba yo antes, lo compré en Gibraltar, no sé por qué, pero lo compré allí. Dijo que la democracia, cuando degenera en tiranía, comillas, penetra en todos los detalles de la vida y llega a encadenar el alma, cierro comillas. Creo que eso hace cuando ataca nuestras más íntimas convicciones. Entonces ahora ya entro en lo más interesante, creo yo, que es ¿por qué? Y la pregunta del millón, ¿qué podemos hacer? Es de lo que voy a hablar a continuación. Primero, ¿por qué? Creo que hay que comprender, o sea, yo lo intento comprender. Para saber qué podemos hacer, lo primero es comprender qué está pasando, por qué pasa lo que pasa, por qué tenemos esta situación. La primera realidad que creo que hay que asumir es la siguiente. El laicismo es una religión. El laicismo es una religión. Que existe una religión civil, lo han dicho sus apologistas toda la vida. No nos engañan, lo dicen. Hume escribió Diálogo sobre la religión natural.
Comte hablaba de la religión de la humanidad. Kant habla de la religión dentro de los límites de la mera razón. Feuerbach, según Marx, Feuerbach hacía una religión antroposeísta contemplativa, pero según Proudhon, Marx hacía la religión de la miseria. Y Rousseau, en el contrato social, el último capítulo es de la religión civil, se titula así. Y ahí están los dogmas, todo, la fe civil, lo que los revolucionarios franceses pretendieron hacer, imponer mediante la guillotina, que por cierto causó la muerte de varios familiares de Tocqueville. Pero es que, más claro agua, lo tenemos confirmado muy recientemente. Don José Manuel Rodríguez Uribes, a la sazón ministro de Cultura y secretario de Laicidad del Partido Socialista Obrero Español, envió una carta abierta a todas las secciones, como se diga, del partido, pero es que la publicó en un diario. Por eso yo digo carta abierta. En un diario en El Español la publicó. Y a mí me encantó cuando la vi. Me pareció horrible el contenido, pero es que cuando le dices, sí, es que está diciendo lo que yo digo que dicen, que no se lo cree nadie, pero es que lo dicen. La carta se titulaba La laicidad, religión de la libertad. Y ahí lo que sostenía es que es una religión que, bueno, viene, la enlaza un poco menos, no digo con Cervantes, pero sí con el Renacimiento y con, en fin, una cosa. Y dice que la laicidad es la única religión que puede ser compatible y hacer que haya libertad y democracia. Yo le contesté con otra carta abierta, que también publiqué en otro diario digital, El Debate, que se titulaba La laicidad, religión de la esclavitud. Bueno. Pues esta religión, como todas, tiene su Dios y tiene su ética. Su Dios es el hombre. El culto al hombre es súper antiguo. Ya la serpiente lo pidió, lo dijo, de Protágoras. Feuerbach no paraba de repetir, de la religión contemplativa, según Marx, de repetir una y otra vez. Homo homini, el hombre es Dios para el hombre. Y Harari ha vendido millones en un libro que se titula Homo Deus, el hombre Dios. Bueno, el secretario de que digo, Rodríguez Uribe, de Laicidad, en esa carta, dice, el ser humano es el centro del mundo. El antropocentrismo forma parte esencial de los fundamentos filosóficos de la laicidad. O sea, el centro del mundo es Dios, el hombre, el antropocentrismo o antropoteísmo. Tiene un libro escrito también, porque él es profesor, fue discípulo de Pérez Barba, que por cierto me dio clase también en la Complutense, que se titula Elogio de la laicidad hacia el Estado laico, de Rodríguez Uribes. Y ahí dice que, lógicamente, si el hombre es Dios, dice, en la vida pública y en el Estado laico se actuará como si Dios no existiera, haciendo referencia, lógicamente, al Dios teísta, de las religiones teístas. La ética de esta religión es, lógicamente, se centra en la autonomía moral. Un hombre, es lógico, y además lo dicen, un hombre que se cree Dios tiene plena libertad moral. O sea, dice aquí, dice, el antropocentrismo lleva un sano relativismo. Lo dice. Ya Rousseau lo expresó muy claramente. Toda moralidad y ley está en el juicio que formule uno mismo. La única regla es la propia conciencia. Todo lo que crea que es bueno lo es y todo lo que crea que es malo lo es. Bueno, en eso abundaron después Kant con su autonomía de la voluntad, Marx quitando sobre estructuras, Nietzsche situándonos más allá del bien y del mal, Rawls hablando del yo sin ataduras. Qué bonito. Al final, Kierkegaard lo expresa muy bien. Dices que ahora el secreto de la vida es que cada uno tiene que coserse su camisa. O sea, no hay una moral objetiva. El hombre Dios es plenamente autónomo. Pues bien, en este paraíso de libertad, los laicistas lo que quieren instaurar es un Estado laico. Y aquí dice hacia el Estado laico, que es el subtítulo. Estado, lógicamente, que se inspire en esta religión, la del laicismo, en su antropoteísmo, en su ética sin normas morales,
Y además, no solo eso, es que dicen en todos sitios, a la Carta Europea de Laicidad, en fin, en todos lados, que es el único Estado que puede preservar nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestra democracia. Todo Estado debe ser. La Carta Europea que he mencionado, laicidad y libertad de conciencia, dice: la laicidad debe formar parte de todo proyecto jurídico y político de un Estado democrático de derecho y también de las organizaciones de ámbito superior europeas. O sea, que todo Estado debe ser Estado laico y la Unión Europea una unión laica. Bueno, nos prometen plena libertad, pero hemos visto que las previsiones de Tocqueville, de hecho, se están cumpliendo, por lo menos sobre mí y creo que sobre bastantes más. Se impone coactivamente una particular visión de la vida a todos, la compartamos o no. Entonces, ¿qué pasa? Yo, después de pensarlo, creo que para comprender lo que está pasando, podemos hablar de 3 trampas saduceas. A lo mejor de más. Yo he seleccionado 3 trampas saduceas. 3. La primera, la trampa de la separación entre ética pública y ética privada. Según el laicismo, su ética es la única con la que tenemos que contar en sociedad y en el Estado. Es decir, identifican la ética laicista con la ética pública. La ética de otras religiones, como la católica, se reduce al ámbito privado. En su libro, Rodríguez dice que son estas otras éticas contraproducentes y se privatizan. Por eso nos encierran, nos quieren encerrar ahí, en el ámbito nuestro, en nuestra iglesia. Y dicen, él y otros, y aquí y en la carta abierta, dicen: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Conclusión: la ética pública que se impone a todos es una ética privada, que es la laicista. La ética laicista de una religión privada se impone como única. El César se queda con todo. Aquí no hay al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, sin dialogar, sin escuchar a los demás, se apropia, es la única fuente, el Estado es la única fuente de la moral y del derecho. Esto lo expresó ya muy bien, que he hecho fotocopia de la portada del título del libro, Hobbes. En su libro Leviatán, pintó un leviatán con el báculo y la espada, con el castillo y la iglesia. El leviatán se queda con todo, es fuente, es la moral y el derecho. A esta propuesta de separación ética pública y ética privada, yo le contesto lo mismo que Hamann contestó a Kant, porque Kant hacía lo mismo para el uso de la razón. Es decir, Kant, no sabéis lo rígido que es en la cosa pública, o sea, pero súper rígido. Entonces le contestó que eso es tan cómico como lo de Vogel entre la distinción de lo digno de risa y lo risible. ¿Para qué me sirve el traje de fiesta de la libertad de conciencia y autonomía si en público tengo que llevar el delantal de la esclavitud y la heteronomía? La segunda trampa es la del pacto social y el animismo. El contrato social que han desarrollado no solo Hobbes, Rousseau y Kant, después Rawls y otros modernos, Rawls dice que él vuelve a Kant. Según él, este contrato, ponemos todo lo nuestro, todo, incluido vida, libertad, bienes, en manos del Estado para que nos lo garantice y proteja. Hobbes se movió por el miedo. Hobbes nació, él escribió su autobiografía en latín y entonces dice que cuando parió su madre, parió gemelos, porque parió él y el miedo, porque llegaba la Armada Invencible. Entonces tenía mucho miedo de lo que iba a pasar a su madre y se adelantó. Y entonces todo es por miedo, por miedo, por miedo, ¿no? Ejemplo, en este libro Leviatán dice que para crear Leviatán, o sea, el Estado,
lo que hay que hacer, decir todos, es autorizo y transfiero al Estado mi derecho de gobernarme a mí mismo. Y Rousseau es exactamente igual. Para erigir, él dice, moi común, el Estado, o sea, la comunidad política, lo repite además en Emilio, en el contrato social, dice, cada uno pone en común bajo la suprema dirección de la voluntad general del Estado sus bienes, su persona, su vida y toda su potencia. Vale. Bueno, pues para que nos lo garantice. Pero hay un hecho empíricamente constatado que ya Platón dijo y que Durkheim lo explica sociológicamente, que es el animismo político, que es que supone que el Estado se considera un cuerpo con una voluntad similar, semejante al cuerpo y la voluntad humana. De esta forma, el Estado laico quiere y actúa como el creyente en el laicismo, sin norma moral alguna, sin ataduras, un yo sin ataduras, autónomamente, voluntad no limitada por ley alguna. A imagen y semejanza del hombre Dios, el Estado se convierte en un Estado Dios. Esto lo diseñó perfectamente Hegel. O sea, el Estado Dios está en la dialéctica de Hegel, en la antítesis, bueno, por ahí está. Un Estado, por tanto, totalitario, que no es que nos garantice lo nuestro, es que lo usa, nos moldea a su gusto, como decía Tocqueville. Y la tercera trampa saducea es la de la falsa democracia. Partimos de una base que es que la soberanía reside en el pueblo, porque si no, es que nunca puede haber democracia. Y hay que distinguir. Los tipos de democracia serían la democracia directa, en la que el pueblo gobierna por sí mismo sin intermediarios, la de Atenas, Florencia, tal. Segundo, la democracia representativa, genuina, pura, que es cuando el poder, unos ciudadanos lo dan a otros ciudadanos para que representen en un parlamento, pero sin intermediación de partidos políticos. Es de la que habló Stuart Mill, que por cierto hay cosas curiosísimas en sus propuestas y cuando esto se inició. Por ejemplo, decía que la democracia es tan importante que había que demostrar saber una regla de 3 para poder votar. La representativa, sin tal. Tercero, cuando el pueblo cede el uso del poder, no a personas de carne y hueso, por ejemplo, de mi barrio, que normalmente esta que he dicho de representativa pura va con el mayoritario, sistema mayoritario, cede el uso del poder a la oligarquía de un solo partido, tenemos democracia de partido único, que era, pues eso, la Unión Soviética o de República Democrática Alemana. Leinhold le llamaba democracias macizas. Y cuarto, cuando el pueblo cede el uso del poder a las oligarquías, no de un partido, sino de varios partidos, existe democracia de partidos. Unos partidos que se interponen entre el pueblo y sus representantes, los cuales están sujetos al mandato imperativo del líder del partido. Es el partido. Esto lo ha estudiado García Pelayo en El Estado de Partidos, se llama su libro. Ahí señala cómo ocupan todos los centros de poder y el verdadero centro decisorio es el partido, no el Parlamento. Carl Schmitt, otro jurista, explicó que en este tipo de democracia lo que hay es un pluralismo de partidos totalitarios. Pluralismo, porque es verdad, son partidos que se mueven en un marco plural, pero son totalitarios porque quieren abarcar todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento a la muerte. Pretenden implantar su visión para ellos correcta y única verdadera del mundo. Es pluralismo de partidos totalitarios. Esta es la democracia que tenemos en España. Ahora, en mi opinión, la Constitución dice en el artículo 6 que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Ojalá. No es que concurran, es que después de las elecciones la manejan como quieren, para imponer su visión de la vida, no para promover el bien común, que es la clave de la democracia. La clave de la democracia es el bien común o el interés del partido. Eso lo explicó Aristóteles ya muy claramente.
Y quienes quieren establecer este Estado laico utilizan esta democracia. Yo recordando, esto lo añadí después, pues recordaba Lassalle y Bernstein fueron, o sea, el socialismo tiene muchas ramas, porque es único. El marxismo es un tipo de socialismo, el socialismo es el tronco. Cuando el socialismo se hace democrático, hay dos personajes que son muy importantes, son Lassalle y Bernstein. Bueno, pues ellos consideraban que el sufragio universal es una palanca para llegar al socialismo. Bernstein llegó a escribir en un artículo: dadme democracia y os daré socialismo, o laicismo, lo que quieras. Y el fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, que por cierto veneraba a Marx y se carteaba con Engels, publicó un trabajo en un periódico que él fundó, El Socialista, en el año 1886, y allí escribió: el sufragio universal será en nuestras manos un arma revolucionaria. Con él podremos hacer que el socialismo tome asombroso y rápido vuelo. Y muchas más cosas escribió. Y para finalizar este apartado, cuando un partido busca perpetuarse en el poder y que no haya alternancia, la democracia se va pareciendo cada vez más a la democracia del partido único. Es lógico. Esta es la dialéctica que tiene la libertad. Así se titulaba un libro que presenté en el Ateneo, al que tuve el gusto de estar allí con José Manuel. Además, hubo una presentación que se suspendió porque hubo un incendio, ¿te acuerdas?, en el Ateneo, y luego se hizo. La dialéctica de la libertad, una gran libertad individual, curiosamente, lleva a gran sujeción social. El relativismo parece como caldo de cultivo del totalitarismo. De hecho digo, en mi opinión, ¿qué pasa? Que pasa sencillamente que el Estado actual es un Estado laico confesional, confesionalmente laico, laicista, que quiere llegar a eso bien por la mutación constitucional o por hechos consumados. Tienen vocación universal, lo dice la Carta Europea de la Laicidad. Yo esto se lo dije al entonces secretario de Laicidad del partido en mi contestación. Él, en su La laicidad, religión de la libertad, decía que la laicidad es la única que puede preservar nuestra democracia, nuestra autonomía y nuestra conciencia. Por tanto, todo Estado tiene que ser laico, todo Estado, y tiene que inspirarse en esas virtudes laicas. Y yo decía, bueno, en la laicidad, religión de la esclavitud, eso es propugnar una religión para el Estado. A mí, en fin, el artículo 16.3 de la Constitución dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y a mí lo que me recordaba, se lo dice así al ministro de Cultura, es al Fuero de los Españoles, que yo lo estudié porque yo hice la oposición antes con Franco. O sea, me estudié la Constitución, ya me la sé de memoria hace mucho, pero me sabía también eso. Y el Fuero establecía una religión oficial. La diferencia es que ahora hablamos no de la católica, sino la laicista. Y lo peor de todo es que este Estado laico es intolerante. Así lo han diseñado Morelli, Proudhon, todos más, bueno, no digamos más, Feuerbach y tantos otros. ¿Y por qué? Pues porque ya eso Nietzsche lo explica muy bien, porque creen que es la única religión verdadera. Y además la imponen. Pretensión de verdad única, superioridad moral. De ahí viene lo que siempre decimos: pensamiento único. Pues porque tienen eso, pretensión de superioridad moral, con un dogmatismo que tiene una hoja de ruta muy bien definida hace tiempo en un libro blanco, que es el Libro Blanco de la Laicidad del año 2007. Creo que comprendemos por qué se ha hecho realidad lo que dijo Tocqueville y podemos contestar a la pregunta que hizo nuestro presidente: ¿dónde quedó nuestra libertad? Pues parece que de momento, ahora hablaré al final algo más esperanzador, en manos de quienes tienen el poder político. Dije, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué podemos hacer? Quienes profesamos otra religión que no es la laicista, ¿qué podemos hacer?
me parece evidente luchar contra la tiranía y defender nuestra libertad. Defender la libertad. ¿Cómo? Pues siempre los hechos han precedido, las ideas han precedido a los hechos. Por eso lo primero esencial es participar en lo que Edith Stein llamaba la batalla de los espíritus, razonando, proponiendo razonadamente una cosmovisión humana que preserve esa libertad. El Instituto de Estudios de la Democracia es en lo que está hace tiempo y lo que quiero anunciar también, con el permiso de nuestro presidente, que probablemente va a promocionar un libro colectivo en este sentido. Denuncia en plan positivo de las carencias que tiene nuestra democracia, pues el Instituto de la Democracia, y cómo recuperar la libertad. En esta guerra cultural, como algunos le llaman, creo que lo primero es mostrar, en relación con el libro que ha hablado también José Manuel, que el culto al hombre de la laicidad es absurdo. Es absurdo. No somos Dios. Eso ya Erasmo lo explicó muy bien, que dijo en Elogio de la locura, nos llamó seres morosofos, absurdos y listos, necios, irracionales y prudentes. Y yo lo he expuesto en ese libro que has dicho, La cuestión de Dios, así se titulaba, en otra edición que ha tenido a bien editar mi querido amigo Germán, cosa que le agradezco, se llama Diálogos sobre Dios. Bueno, pues por muchas razones, que yo no voy a exponer aquí, entre otras porque si hay un dogma evidente, los demás, cada uno, pero hay uno evidente, es el pecado original, es evidente. Y porque el propio Harari en su Homo Deus reconoce que hemos perdido el control, porque el control ahora lo tienen los algoritmos, y por muchas más razones. Pero además, y tampoco yo quiero extenderme en esto, pero sí quiero hablar algo. No es cuestión de fe, por supuesto, pero no solo es cuestión de fe. El modelo estándar del Big Bang, súper admitido, incluso por los descubridores del eco cósmico, nos lleva a la creación del mundo, por tanto, de la materia, del espacio, del tiempo y de la energía, todo a la vez por un Dios, por un ser trascendente al que llamamos Dios. Eso Newton lo explica fenomenal. El mejor científico de todos los tiempos, con Einstein, que es Newton, en su gran libro, que es Principia de Matemática, tiene al final un escolio general, y ahí se plantea la causa de la gravedad que él descubrió, que la gravedad que hace tanto que la gravedad hace que la Luna no caiga sobre la Tierra, porque hace así, pero que la Tierra vaya en elipse con un foco en el Sol y que las cosas caigan sobre la Tierra. Pues él se lo plantea y al final dice, yo no sé la causa de la gravedad, pero dice unas cosas de Dios impresionantes. Él lo escribe en latín, porque todavía escribía en latín, y en griego le llama Pantocrator. Maxwell, el que unificó la física electromagnética, tiene un artículo en Enciclopedia Británica que constata que es así, y de los átomos son iguales aquí que en las estrellas más lejanas de miles de millones de años. Eso muestra que no procede de aquí, o sea, esto tiene otra creación, tiene un ser trascendente, Dios. Y bueno, y por no extenderme, la física cuántica, que es una de las revoluciones del siglo XX con la relativista, la física cuántica ha dado una nueva imagen del mundo con el principio de incertidumbre de Heisenberg, etcétera, etcétera, que lleva a exactamente eso. Y para acabar este apartado me gustaría leer, pasando de la física a la filosofía, un texto de Gustavo Bueno, que era partidario del materialismo filosófico, y él dice, en un libro que se llama La fe del ateo, dice,
El Estado sí necesita tener en cuenta a Dios, es decir, al Dios de las religiones positivas, para llevar a cabo sus cálculos políticos. La tesis teórica de un Estado laico que se declara ignorante de todo componente religioso es una de tantas ficciones de las constituciones laicas del presente, pero no es una tesis ni real ni defendible. Bien, de la misma forma, hay que sostener, yo sostengo, que la ley sin libertad moral es otro absurdo. La ley necesita libertad moral. Esto lo demostró, bueno, yo he hablado sobre esto en diálogos, en la cuestión del bien y del mal, que el querido Germán ha publicado como Diálogos sobre el bien y el mal, y Kant en la crítica de la razón pura y en la metafísica de las costumbres lo explica muy bien, y yo no me puedo extender en ello. Libertad y ley moral se necesitan mutuamente. En esencia, si no hubiera dos fines distintos, yo no podría ser libre. Si yo no tuviera libertad, yo no podría elegir. Siempre sería causalidad por necesidad. O sea, la libertad necesita ley moral, la ley moral necesita libertad. Y además, por eso lo explico también muy bien Locke, la ley no ata, libera. O sea, Locke decía, es la dirección de las acciones de un ser libre e inteligente hacia lo que es de su interés. Y además, somos autónomos, dice Kant. Y la gente, no, pues sí, somos autónomos. O sea, cuando yo me dicto a mí mismo una ley que es no debo matar, pues lo digo autónomamente, a mí nadie me lo impone. Pero los que sois juristas sabéis que las sentencias, ahí me lo enseñó Guas, son declarativas, constitutivas y de condena. Mi autonomía no es constitutiva, es declarativa. Yo encuentro algo que está ahí y lo declaro, ya existía. Yo no constituyo a mi arbitrio, pues hombre, no me debo matar, pero mira, ahora voy a legislar con mi razón. Sí, pues ahora sí, os voy a matar judíos. Autonomía declarativa. Con lo cual, bueno, pues esto llegamos a la conclusión, Dios y la ley moral. Y esta visión del mundo, esta visión tiene importantísimas consecuencias políticas que, a mi modo de ver, invalidan las trampas saduceas que sustentan el Estado laico. La primera era la separación entre ética pública y ética privada, resultando que la privada laicista se identifica con la pública. Bien, con esta cosmovisión, Dios nos ha hecho libres e iguales. Por lo tanto, ninguna ética particular puede imponerse como estatal, tampoco la de la laicidad, es evidente. Pero también es evidente que no hay leyes positivas vacías. O sea, toda ley se inspira en algo, tiene un contenido. Entonces se inspira en unos principios, en algo, en una ética. A ver, la palabra ética, la palabra moral, yo creía que eran sinónimos, pero no son tan sinónimos desde que he leído más bien a Hegel. Hegel, ética. No, la moral es otra cosa, pero tampoco voy a entrar en eso. Entonces, es evidente que la ley necesita un contenido. ¿Cómo encontrar ese contenido cuando convivimos personas de diferentes religiones, creencias, modos de ver la vida? Pues lógicamente dialogando, pero dialogando todos. Aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda. Hemos dicho, somos libres e iguales. No se puede excluir a nadie. No a los teístas tampoco. La participación de un creyente en Dios en el diálogo para encontrar reglas comunes es legítima y es necesaria. Es legítima porque nadie debe quedar excluido. No somos de segunda. No, no me queda mucho. No me queda mucho, pero yo lo que quiero decir lo quiero decir. ¿Cuánto me queda de tiempo? Hombre, con mucho 10 minutos. Vale. No, sí, ya estoy acabando. Sí, me queda poco. No excluir a nadie y es necesaria porque lo que proponemos es un orden político equilibrado, humano, razonable, que por cierto ha sustentado muchos años, muchos siglos,
el alma de España, de Europa y de muchos lugares del mundo. También se combate la trampa del pacto social y el animismo, porque si el hombre no es Dios, el Estado tampoco es Dios. Y si el hombre tiene leyes morales, el Estado tiene leyes morales. Los políticos tienen que ser decentes. Y además no hemos entregado todo, como decía el animismo. Y aquí solo quiero que comparen ustedes la diferencia entre aquello que decía Hobbes de autorizo y transfiero al Estado el derecho de gobernarme a mí mismo, con algo que dice Tomás de Aquino en la Suma. Dice, el hombre no se ordena a la comunidad política con todo su ser y con todas sus cosas. Para esta visión del mundo hay cosas que no son por el Estado, ni del Estado, ni para el Estado, que están fuera del Estado. Maritain pone un ejemplo, que son las verdades matemáticas, que quedan fuera. Pues muchas otras espirituales también. Y la tercera trampa saducea, y así acabo, que era la de la democracia. La democracia es la mejor forma de gobierno porque por el poder político, por naturaleza, lo tenemos todos. Dios lo ha depositado en todo. La escuela de Salamanca lo explica muy bien. Ellos decían, omnis potestas es deo per populum, o sea, toda potestad viene de Dios a través del pueblo. O sea, la ha depositado en el pueblo. Suárez lo tenía clarísimo frente a Hobbes y Filmer. Perdón, frente a Filmer y Jacobo el Rey. Pero la democracia auténtica, la que cuenta con todos y que busca el bien común. Porque si no, lo que vamos es al simulacro de democracia. Y aquí lo que quiero citar es a Jefferson. En Notas sobre Virginia, cuando había confederación y todavía no había federación, lamentaba que un poder elegido por el pueblo se hubiera hecho tiránico y escribía: 173 déspotas serán tan opresivos como uno solo. De poco nos servirá que los elijamos nosotros mismos. No hemos luchado por un despotismo electivo, sino por un gobierno basado sobre principios libres. Y el problema, a mi modo de ver, es que la democracia no se ha implantado en las mentes. La democracia no es solo votar cada X tiempo y ya está, a unas listas de gente que no conocemos a nadie. Es mucho más. Es respetar las minorías, es que los diputados tengan voto libre, es que respetar las promesas electorales, buscar el bien común, que haya control de poderes unos con otros, varios que se controlan, que los tribunales sean independientes, en definitiva, que el gobierno pertenezca al pueblo y no el pueblo al gobierno. Mire, ya acabo. Para acabar, ¿dónde quedó nuestra libertad? Vuelvo a la pregunta que hizo nuestro presidente. Hasta ahora he hablado de la libertad política. Quiero insistir en que la libertad moral está en el interior de cada uno de nosotros, en su alma, en su corazón. La palabra corazón también yo he visto que se emplea como la entraña más íntima, o sea, como eso Stein lo hace muy bien. Y esa no nos la puede quitar nadie. Hay ejemplos muy buenos de la antigüedad, incluso de espartanos, que, en fin, tampoco ahora tengo tiempo de decir, pero sí quiero citar a un filósofo estoico que esto lo entendió muy bien, que era Dion de Prusa. Él dijo, entre otras cosas, que muchos que se creen libres son serviles y entre los sometidos hay personas libres. La libertad, de verdad, está en el interior. Y eso es de cada uno. Nos podrán, la voluntad y el pensamiento es propio. Y para finalizar, vuelvo a Tocqueville, a la democracia en América, a otro capítulo que se titula Tiranía de la mayoría y que toca algo que también yo creo que es del gusto de nuestro querido presidente. La apelación al cielo, aunque no lo menciona así, y no es exactamente al cielo, pero casi. Dice Alexis: considero impía y detestable la máxima de que en materia de gobierno la mayoría de un pueblo tenga derecho a hacerlo todo. Existe una ley general hecha, cuando menos adoptada, no solo por la mayoría de tal o cual pueblo, sino por la mayoría de los hombres. Esta ley es la justicia, con mayúscula, la justicia, que constituye el límite del derecho de todo pueblo. Así pues,
Cuando yo rehúso obedecer a una ley injusta, no niego a la mayoría el derecho de mandar. No hago sino apelar contra la soberanía del pueblo ante la soberanía del género humano. Y nada más, muchas gracias.